Esta semana, Culiacán ha vivido un espectáculo que lamentablemente no pedimos y nadie quiere ver. Entre ejecuciones a plena luz del día, balaceras en zonas residenciales y un sistema de vigilancia reducido a cámaras rotas, la ciudad parece estar en una especie de torneo de demolición, organizado por los grupos criminales más notorios. Pero eso no es todo. También hubo un hallazgo macabro de restos humanos en contenedores plásticos, como si la violencia necesitara un golpe de creatividad para ser aún más aterradora. Por si fuera poco, las balaceras llegaron tan cerca de las escuelas que los maestros tuvieron que improvisar protocolos de protección dignos de una película. Y mientras los ciudadanos intentan retomar una sensación de normalidad, las autoridades aseguran que todo está bajo control, entre muchas comillas, aunque los números y la realidad en las calles cuentan una historia muy diferente. Hoy analizaremos en detalle los eventos que han marcado una semana de horror en Culiacán. ¿Qué significa esta nueva ola de violencia para la seguridad de la ciudad y su gente? Quédense con nosotros porque vamos a conectar las piezas de este rompecabezas de terror. En Culiacán, la violencia no da tregua, y esta semana las calles se convirtieron en un auténtico campo de batalla. Uno de los eventos más impactantes ocurrió frente a la 9ª Zona Militar, un lugar que, en teoría, debería ser uno de los más seguros de la ciudad. Ahí, una persona fue ejecutada a balazos dentro de una farmacia. Por si fuera poco, los alrededores del cuartel militar quedaron salpicados de caos. 2 vehículos abandonados con impactos de bala y manchas de sangre decoraron la carretera, como un macabro recordatorio de quienes realmente tienen el control en la ciudad. Pero la violencia no se limitó a un solo punto. En la isla Musala, civiles armados asesinaron a un repartidor de pizza cuyo cuerpo quedó junto a la motocicleta que usaba para trabajar. Porque, claro, al parecer hasta repartir comida es ahora una actividad de alto riesgo en esta ciudad. Mientras tanto, en el fraccionamiento Colinas del Rey, 2 jóvenes fueron privados de su libertad por un grupo armado, aunque milagrosamente fueron liberados momentos después. Quizá los agresores decidieron tomarse un respiro de su jornada criminal. Sin embargo, los familiares de las víctimas tuvieron que trasladarlos a un hospital, evidenciando una vez más que en Culiacán, hasta sobrevivir a un ataque es una batalla aparte. Cada uno de estos eventos refleja una ciudad atrapada en un ciclo de violencia que no parece tener fin. La pregunta no es solo quién será la próxima víctima, sino también qué tan cerca estarán los próximos disparos. La violencia en Culiacán no se limita a las calles. Ahora, también llega hasta las puertas de los hogares, como quedó demostrado esta semana en el fraccionamiento Colinas del Rey. Una vivienda fue atacada a balazos y posteriormente incendiada, junto con los vehículos estacionados en la cochera, que fueron una motocicleta, una cuatrimoto y un coche. Según versiones extraoficiales, la propiedad pertenece a un cuñado de El 40, un jefe de plaza con operaciones en Mazatlán. Claro, porque en esta guerra hasta los cuñados terminan siendo objetivos prioritarios. Y como si estuviéramos en un perverso juego de ajedrez, las represalias no se hicieron esperar. En redes sociales circulan videos que muestran propiedades vandalizadas supuestamente por el grupo de los MZ. Los mensajes parecen claros. Esta no es una pelea entre bandas rivales, sino una auténtica lucha por el control de territorio que arrastra a la población civil a una espiral de miedo. Pero eso no es todo. En las colonias Villa Satélite, Florenza y Miguel Hidalgo, 3 casas más fueron baleadas e incendiadas, dejando un rastro de destrucción y temor en estas comunidades. Las familias afectadas intentan recoger los pedazos mientras que el resto de los vecinos vive con la incertidumbre de quién será el siguiente. Y por si las cosas no estuvieran suficientemente mal, todo esto ocurre en el marco de una supuesta ofensiva de los del sombrero para recuperar el control del sur de la ciudad. Parece que su estrategia es bastante simple: destruir primero, preguntar después. Mientras tanto, los ciudadanos solo pueden preguntarse cuánto tiempo más tendrán que vivir este fuego cruzado. Si la violencia en Culiacán es un espectáculo, entonces los grupos armados decidieron quitarle las luces al escenario.
Esta semana, al menos 65 cámaras de vigilancia del C4 fueron atacadas y destruidas, dejando la ciudad, según el titular de la Secretaría de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, a media luz. Pero no se preocupen porque, según él, con las que queda podremos seguir adelante. Un optimismo admirable considerando que estas cámaras son esenciales para la seguridad. El día de hoy, por la madrugada, aproximadamente 2:15, 2:16, a las 2:42, hubo una serie de disparos de armas de fuego en varias colonias de esta ciudad capital. Contabilizamos de las puras llamadas por disparos de armas de fuego, 31 llamadas, 31 reportes. Estos disparos, esta situación fue directamente a las cámaras de videovigilancia que se encuentran en la ciudad y que controla el C4. Lamentablemente pudimos constatar, manejando cifras a esa hora y ahorita por la mañana, un total de 65 cámaras vandalizadas. Y lo ratifico por la situación de que pudiera manejarse o se pudo haber manejado otra cantidad. La cantidad real, la cantidad que tenemos nosotros como C4 de esa responsabilidad fueron 65. Muy lamentable, sí, un hecho que, como todos los que son relevantes, no se esperan que sucedan. En cuanto sucede, dice uno, tenemos todo esto y queremos tener el control. También puedo decirles que bajo este contexto, ya por indicación directa de nuestro gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, ya aperturó la necesidad presupuestaria, ya se está haciendo el trabajo con las empresas que pueden proveer este material, es decir, se tiene que convocar al final a una licitación, pero para garantizar este trabajo de reposición de cámaras y avanzar aún más. Sí, estamos conscientes de lo que más adelante pudiera pasar, pero a partir de hoy se inicia toda esa tramitología que al final nos va a redundar en adquirir cámaras, las más que nos hacen falta, las que acaban de vandalizar, y poder tener algún stock en ese sentido. Las 65 se tendrán que reponer, pero también quiero informarles, quiero decirles que no es un trabajo fácil, no es un trabajo de hoy para mañana, para pasado, de una semana. Esto ya en tiempo promedio nos va a tomar un mes a 45 días, un mes a mes y medio. Los daños no son menores. La reposición tomará de 30 a 45 días, tiempo durante el cual las autoridades tendrán que operar casi a ciegas en varias horas de la ciudad. Este ataque, según los expertos, no solo es una acción de sabotaje, sino también un claro mensaje de desafío hacia las instituciones encargadas de garantizar el orden. Mientras tanto, los ciudadanos se enfrentan a un panorama aún más incierto. Si antes la seguridad era precaria con las cámaras funcionando, ahora la situación parece ser un verdadero salto al vacío. En Culiacán, la pregunta ya no es ¿quién está vigilando?, sino más bien ¿alguien sigue vigilando? En Culiacán la violencia ha alcanzado un nivel que parece competir consigo misma para sorprendernos. Y esta semana lo logró nuevamente con un hallazgo tan escalofriante como grotesco. 2 contenedores de plástico negro con tapas amarillas aparecieron frente a la unidad de servicios estatales, en el sector Tres Ríos. Dentro, las autoridades encontraron restos humanos desmembrados, cuidadosamente envueltos en bolsas de plástico y sábanas manchadas de sangre, porque al parecer, hasta el terror tiene protocolos de presentación. El macabro hallazgo ocurrió tras una llamada al 911. En el lugar no solo se encontraron los cuerpos, sino también fotografías impresas. Aunque no se ha confirmado su contenido, los rumores apuntan a que estas imágenes podría ser otro de esos mensajes siniestros que los grupos criminales suelen enviar. De acuerdo con las autoridades, los restos podrían corresponder a 2 personas, una en cada contenedor. Como si esto no fuera suficiente, la escena fue acordonada mientras la Fiscalía y el CEMEFO realizaban su trabajo, un procedimiento que ya parece ser parte de la rutina de esta ciudad. Este acto no solo muestra más de la crueldad extrema de los grupos delictivos, sino también una herramienta de intimidación. Los contenedores no están ahí por accidente, sino están como un mensaje claro y bastante escalofriante. De hecho, en Culiacán el control se disputa en sangre,
y nadie está a salvo de ser el próximo ejemplo. La violencia en esta ciudad no solo invade las calles y los hogares, ahora también llegó a las puertas de las escuelas, recordándonos que ni la educación se salva del fuego cruzado entre narcos. Esta semana, en el fraccionamiento Stan Santo Realba, un ataque armado cerca de la primaria Eduardo Caldera dejó a estudiantes y maestros viviendo un día que probablemente no olvidarán jamás. Según testigos, hombres armados dispararon contra un puesto de hamburguesas inactivo, porque aparentemente los criminales necesitaban calibrar sus armas en blancos aleatorios. Los disparos, que se prolongaron por más de un minuto, provocaron que los docentes implementaran un improvisado protocolo de emergencia: colocar a los niños pecho tierra en las aulas. No tuvimos otra opción, confesó un maestro, mientras padres angustiados llegaban corriendo a recoger a sus hijos. Afortunadamente no se reportaron heridos en esta ocasión, pero el impacto psicológico es evidente. Las escuelas, que deberían ser espacios seguros de aprendizaje, se están convirtiendo en zonas de riesgo. El ausentismo se disparó en varias instituciones de la ciudad y algunas incluso suspendieron actividades porque, claro, ¿quién puede concentrarse en matemáticas cuando las balas pueden cruzar por la ventana? Mientras tanto, las autoridades prometen reforzar la seguridad en estas zonas, pero el daño ya está hecho. En Culiacán, los niños ahora aprenden 2 lecciones importantes: cómo leer y escribir y cómo resguardarse durante una balacera. Mientras los ciudadanos de Culiacán intentan sobrevivir a la ola de violencia, las autoridades aseguran que la situación está bajo control. Según Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la estrategia de seguridad está funcionando, pero eso sí, los resultados no se verán de la noche a la mañana. Al parecer, el concepto de inmediatez no aplica cuando se trata de enfrentar una guerra entre facciones del cartel de Sinaloa. Harfuch destacó que se están realizando detenciones de alto impacto y que el gobierno federal ha desplegado más elementos de las Fuerzas Armadas. Aún así, entre septiembre y diciembre, Sinaloa ha acumulado 469 homicidios, una cifra que habla por sí sola sobre la efectividad inmediata de estas medidas. Curiosamente, el funcionario señaló que los enfrentamientos más recientes han ocurrido en las afueras de Culiacán, como si eso fuera un alivio para quienes viven en la ciudad. Por supuesto, los delitos como robo de vehículo y a negocios continúan siendo frecuentes, pero tranquilos, porque, según Harfuch, las autoridades ya están trabajando en ello. Para los ciudadanos, la pregunta sigue siendo: ¿hasta cuándo estas estrategias pasarán de las declaraciones a los resultados tangibles? Culiacán enfrenta días bastante oscuros, donde el fuego cruzado no solo destruye vidas, sino también la sensación de seguridad. Mientras las autoridades prometen resultados, en algún momento, la violencia sigue marcando la rutina de los ciudadanos. Casas incendiadas, balaceras en escuelas y restos humanos en contenedores. ¿Qué será lo siguiente en este trágico espectáculo? Si te interesa mantenerte informado sobre estos y otros temas críticos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video, porque en tiempos como estos, estar informados no es solo una opción, es un acto de supervivencia. Recuerda, somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.